En este video vamos a hacer un ejemplo de péndulo físico. Vamos a tomar un disco muy delgado y lo vamos a poner a oscilar ese disco muy delgado, como decir una argolla, por ejemplo, o un arete de esos inmensos muy delgados. Entonces tenemos un disco acá, un disco bastante delgado. Vamos a mejorarlo por acá para que se entienda mucho mejor. Este sería el disco, un disco delgado. Vamos a colocar un cuerpo muy delgado también, y sobre ese cuerpo delgado vamos a poner a girar ese disco delgado. Ese disco vamos a suponer que tiene un radio de 3 metros y que la masa de dicho disco es de 2 kilogramos. Teóricamente, ¿qué tenemos de nuestro ejemplo? Tenemos que la velocidad angular para un péndulo físico es la masa, en este caso del disco, la gravedad del lugar, D, que sería la distancia de torque, el brazo de palanca, y el I, que es el momento inercial. Le ponemos sub 0 porque tenemos que aplicar el Steiner, porque ese disco no se está aplicando el punto de rotación en el centro de masa, sino está siendo trasladado. Entonces este es el momento de inercia, pero aplicando Steiner. El periodo está definido como 2pi sobre la velocidad angular. El momento de inercia aplicando Steiner sería el momento de inercia en el centro de masa más el desplazamiento del momento de inercia, que sería la masa por la distancia del punto donde se está aplicando el pivote, el punto donde se está aplicando el pivote al centro de masa. Si la barra es muy delgada, entonces esta distancia será esta misma distancia. Pero si la barra vamos a tener en cuenta el radio de la barra, entonces no va a ser igual. Bueno, el momento de inercia en el centro de masa es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es un disco hueco. Entonces, vamos a considerar que el pivote tiene una dimensión de 1 milímetro de ancho. Entonces la distancia del centro del pivote al centro de masa sería el radio, que es de 3 metros, menos es el milímetro que hay. ¿Listo? Ese milímetro que hay. Entonces lo paso a milímetros y obtengo que esa distancia es 2.9990 metros. Entonces, por aproximación, puedo considerar que ese punto de pivote es tan delgado que esa distancia o el brazo de palanca prácticamente es el radio. Determinamos el centro de masa, determinamos el momento de inercia en el centro de masa. Entonces, como es un disco, esta es la ecuación aplicada a un disco. En el video anterior lo hicimos. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. La masa me dijeron que era 2 kilogramos y el radio es de 3 metros. Entonces el momento de inercia en el centro de masa es de 9 kilogramos por metro al cuadrado. Si hemos hallado el momento de inercia en el centro de masa, pues entonces yo puedo determinar el momento de inercia del péndulo físico por Steiner. Entonces, para eso, Steiner me dice que el momento de inercia
de ese péndulo, de ese disco que oscila, es igual al momento de inercia en el centro de masa más, este es el momento de inercia por desplazamiento, masa por distancia al cuadrado, donde D es el brazo de palanca. Es el centro de masa, el momento de inercia es de 9 kilogramos metro cuadrado, aquí ya lo habíamos hallado. Ahora vamos a determinar masa de 2 kilogramos, la distancia, el brazo de palanca es 2.999, prácticamente podemos dejar el mismo radio, no va a ser mucho la diferencia y el error sería del 1% al cuadrado. Entonces el momento de inercia sería de 17.9880, que sería aproximado, sería aproximado, sería 3 al cuadrado sería 9 por 2, 18, ¿sí? 18, entonces tendríamos 18 kilogramos metro cuadrado, siendo más específico 17.9880. Ahora bien, hallamos el momento de inercia y eso me da 26,9880, que haciendo lo más aproximado pues podríamos tomarlo como 27, pero pues hay que tratar de ser lo más preciso posible. Hemos hallado entonces el brazo de palanca, que es prácticamente el radio. Hemos hallado el momento de inercia en el centro de masa. Hemos hallado el momento de inercia de la figura por ley de Steiner. Y ahora nos disponemos a hallar la velocidad angular W. La ecuación diferencial me mostró que la velocidad angular al cuadrado es igual a la masa del disco, la gravedad del lugar, la distancia o el brazo de palanca y el momento de inercia total. Reemplazo los valores. Masa es 2, la gravedad es 9.8, vamos a considerar que es en la Tierra. El brazo de palanca, o sea, la distancia que hay del centro de masa al punto pivote, 2.9990 sobre el momento de inercia total, que nos dio 26.9880, entre la velocidad angular me da 2,1780, 1 sobre segundo al cuadrado. Revisemos: kilogramos con kilogramos, metro con metro, queda metro cuadrado, y este metro cuadrado se elimina, 1 sobre segundo al cuadrado, saco raíz a ese W cuadrado y me queda 1,9758, 1 sobre segundos o radianes por segundo. Puedo determinar también el periodo de oscilación, cuánto tiempo tarda ese disco en repetir su movimiento. Entonces decimos que periodo es igual a 2pi sobre W, voy a hallarla por este lado. 2pi es 2pi, W es 1,4758. Entonces obtengo que el periodo de oscilación de ese disco de 2 kilogramos y 3 metros de radio es de 4,2575, 4 y cuarto segundos. Entonces en este ejemplo hallamos el periodo y la velocidad angular, también el momento de inercia de un disco delgado. ¿Listo? Un arete, por ejemplo, pero en forma de disco, o una lámina en forma de disco. En el siguiente video vamos a mirar el mismo ejercicio, ejemplo 1, pero con una variante. Vamos a poner a oscilar no un disco, sino un aro.